Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mario Miralles, por razones desconocidas, solo desarrolló una gran ilusión en su vida, una meta fundamental: ser un triunfador. Para entender su muerte tienes que entender su vida. Siempre que elaboras un perfil criminológico, la víctima es importante, pero en la autopsia es muy importante determinar todo acerca de sus amistades, su trabajo, los lugares por los que iba, su estado mental, su estado físico. Él murió como vivió. Él vivió una gran mentira. Yo creo que él buscó proteger esa mentira a través de la escenificación de un homicidio. ¿Hasta dónde nos puede llevar un engaño? ¿Hasta dónde nos pueden llevar las apariencias, lo que piensen de nosotros? A Mario Miralles le llevaron a la muerte. Una buena pregunta es, ¿necesitaba Mario Miralles morir? El perfilador, con Vicente Garrido. Episodio 4. La extraña muerte de Mario Miralles. El 11 de septiembre de 2012, en Ontinyent, Valencia, Mario Miralles, un hombre de 38 años, apareció muerto en su domicilio con una bolsa de basura en la cabeza y las manos atadas a la espalda. La policía consideró inicialmente que se trataba de un homicidio, pero abrió una investigación que se prolongó durante 16 meses y que reveló un final absolutamente inesperado. El hallazgo de las últimas películas que había visionado Mario fue fundamental para esclarecer su misteriosa muerte. Os damos la bienvenida a El Perfilador. Yo soy Ricard Chicot y hoy profundizaremos en uno de los casos más sorprendentes de los últimos años, el de la extraña muerte de Mario Miralles, y también en la autopsia psicológica que resultó determinante para descubrir las inquietantes circunstancias de una muerte que marcó un antes y un después en la historia de la criminología española. Para indagar mucho más en esta historia, contamos con nuestro perfilador, Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y analista del comportamiento criminal en diferentes casos en la historia de España en las últimas décadas. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Ricard. ¿Por qué es importante este caso? Este caso es importante porque vamos a ver cómo se aplicó con mucha precisión y mucho éxito una herramienta de la ciencia forense vinculada con la perfilación criminal que se denomina autopsia criminológica o psicológica. Y si te parece, vamos a dejar en la intriga a nuestros pacientes oyentes a medida que tú y yo vamos hablando por qué esa estrategia de investigación fue tan importante. Pero ¿podríamos por lo menos avanzar algo de en qué consiste esta autopsia o lo dejamos todo para más adelante? No, te lo puedo comentar ahora. Se llama autopsia psicológica o criminológica a la aplicación de una metodología orientada a averiguar cuál es el origen de una muerte. Fíjate que hablo del origen y distinguimos entre una muerte por accidente, una muerte natural, una muerte por suicidio o por homicidio, y no de la causa de la muerte, que es la razón médica. Por ejemplo, una persona que se suicida ahorcándose tiene como causa de la muerte la asfixia, la causa mecánica, la causa médica. No hay mayor problema ahí, pero el origen de la muerte, en este caso, si se puede probar que se ha suicidado, es este. Pero hay ocasiones donde la investigación no tiene muy claro el origen, es decir, si esa muerte es un accidente, es un suicidio o es un homicidio. Y en este caso, esta metodología va a ser determinante a la hora de resolver el misterio de la muerte de Mario Miralles. Mucho misterio en este caso, pero ¿quién era realmente Mario Miralles? Mario Miralles era un chico absolutamente normal, como hay millones. Él había nacido en Albaida, vivía en Ontinyent, trabajaba en Bocairent, tenía una familia muy grande, él era un hermano entre 5, tenía padres, tenía sobrinos, había tenido una escuela normal, luego había entrado a trabajar en una ingeniería técnica, en formación profesional, y tenía pues una vida convencional. Sus amigos cuentan que él de adolescente tenía un grupo, tenía una pandilla, con lo cual pues llevaban a cabo las actividades que los chicos realizan habitualmente. También cuentan que tuvo una novia durante 5 años, es decir, que no era una persona que tuviera dificultades a la hora de tener contactos o relacionarse con las chicas. De hecho, él era una persona, vamos a llamarle, de buena apariencia. Medía más de 1,80,
estaba delgado y no tenía ningún tipo de anormalidad o circunstancia que pudiera darle un aspecto, digamos, difícil o un aspecto desagradable, todo lo contrario. Tenía un trabajo como encargado de los telares de la empresa donde trabajaba, Doubletex, que era una empresa textil, y él manejaba el programa informático que, digamos, gestionaba lo que es el funcionamiento de los telares. Lo que sabemos es que aproximadamente 2 o 3 meses antes de su fallecimiento, él presentó la dimisión a la empresa. La dimisión, además, era irrenunciable y no estaba basada en ningún tipo de recriminación o de agravio que él pudiera haber sentido desde el punto de vista económico, puesto que ni siquiera pedía ningún tipo de finiquito, simplemente se marchaba. Una hipótesis que ahora manejamos es que la empresa había decidido cambiar el programa informático y, lógicamente, tenía que venir una persona que conociera ese programa para empezar de nuevo lo que es la logística del funcionamiento de la empresa y gestionar al menos durante un tiempo el nuevo programa. Es decir, él ya no iba a tener ese protagonismo. Esto lo apunto aquí como una clave que quizá pueda ser útil posteriormente a la hora de hablar del caso. Nadie en Ontinyent sabe explicar las causas de la muerte de Mario Miralles, una persona tranquila y trabajadora, según sus vecinos, hallado muerto este mediodía en su domicilio, aunque podría haber fallecido hace varios días. Al entrar, los agentes se han encontrado con un hombre muerto sobre su cama, con las manos atadas y una bolsa de plástico en la cabeza. Como hemos podido saber, la vivienda estaba revuelta, lo que apunta a un posible robo como móvil. Inspectores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia están contactando con el entorno de la víctima para definir qué hizo Mario en sus últimas horas de vida. Llega un día en el que hay un fuerte olor que emana de su casa y que alerta a un casero, a vecinos. ¿Qué encuentra la policía allí? Efectivamente, tú lo has dicho en la introducción, el 11 de septiembre de 2012 ya llevaba varios días un cadáver provocando la emanación de este olor tan característico y fuerte y verdaderamente desagradable que es un cadáver en descomposición. La policía encuentra lo que a todas luces parece un escenario de un homicidio. Encuentra a Mario Miralles tumbado en su cama de cúbito supino con una bolsa en la cabeza, una bolsa de basura en la cabeza, precintado con cinta americana o cinta de embalar el cuello para sujetar la bolsa, pero es que además dentro de la bolsa también tenía cinta americana tapándole la boca y finalmente tenía las manos atadas atrás en la espalda con una comba de saltar. Tú sabes que las combas son muy largas y entonces, aunque es un instrumento curioso para ser utilizado en un crimen, lo cierto es que sus manos estaban atadas con la comba de tal manera que, claro, muchísimas vueltas provocan sin duda una opresión muy grande y tú no puedes mover las manos. Y eso es lo que se encuentra la policía. También encuentra debajo de la cama la cinta americana, unas tijeras y un sobre. Y lo que parece ser que es una serie de síntomas de que habían robado en el piso, porque encuentran algunos cajones abiertos, algunos objetos fuera de lugar. Dentro de lo que es una escena, esto es muy importante, Ricard, dentro de lo que es una escena muy ordenada, porque todo está muy limpio, hay una botella de vino, pero hay vasos en la pila y todo lo demás está limpio como una patena. Y se encuentra con una maleta con una etiqueta de un viaje a Italia dentro del closet. Y eso es todo. Lógicamente, con esta situación, con esta escena del crimen, la primera hipótesis, como te he comentado, es justamente el homicidio. Y de hecho, la investigación forense, el examen médico forense, concluye que esta persona ha muerto como consecuencia de la asfixia provocada, obviamente, por la obstrucción de la boca y de los orificios nasales, por la cinta y por la bolsa. Y por consiguiente, el veredicto del médico forense es obvio. El origen de la muerte es homicida. Entonces, Ricard, hay que encontrar al asesino o a los asesinos de Mario Miralles. Y así empieza esta increíble investigación. ¿Cómo realizó la investigación el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional? Bien, abrieron diferentes líneas. Como es lógico, lo primero que se tiene que hacer en una investigación por homicidio es
hablar con las personas más allegadas a él. Y estos son, lógicamente, sus amigos, sus compañeros de trabajo y su familia. A través de las diferentes declaraciones que van recogiendo de estos diferentes grupos de personas, van apareciendo una serie de hechos muy sorprendentes, que luego van a ser muy importantes en la investigación. En primer lugar, que la visión que tenían estos diferentes grupos no coincidía entre sí. Por ejemplo, la familia comentaba que Mario Miralles tenía un cargo muy importante en la empresa Dobeltex, que era una especie de ejecutivo y que con frecuencia tenía que desplazarse a Italia a hacer negocios. Dicho de otra manera, para su familia él era claramente un triunfador. De hecho, cuando él se presentaba, las pocas veces que iba a reuniones familiares, de esto ya hablaremos también luego porque es importante, pero las pocas veces que se presentaba él siempre llevaba un buen coche, un coche de alta gama. Pero claro, cuando la policía va a preguntar en Dobeltex cuál es la situación laboral de Mario Miralles, la respuesta es que tiene un cargo medio, que gana 1.700 euros y que él es el encargado de coordinar todo lo que es la producción, porque él tiene conocimientos en informática y digamos que todo lo que es el día a día de la producción, el que todo vaya bien, depende de él. Por consiguiente, tiene gente que está bajo su mando. Pero, claro, él no tiene ningún cargo ejecutivo, él no va nunca de viaje, él no representa a la empresa en ningún tipo de acuerdo que se lleve a cabo en el extranjero. Y es un hombre que gana, estamos hablando del año 2012, 1.700 euros, que es un sueldo decente, pero obviamente no es el sueldo de un ejecutivo, ¿no? Y por lo demás, no se relaciona con mucha gente. De hecho, la opinión que tienen sus empleados de él no era buena. Era una persona exigente, una persona de trato hostil, de trato desagradable. No gozaba de muy buena prensa, la verdad, dentro de la empresa. Pero era aplicado, era cumplidor y sus jefes no tenían ninguna recriminación que hacerle porque él cumplía. Y luego sus amigos planteaban el hecho de que apenas tenían contacto con él, que en muchas ocasiones cuando le invitaban a fiestas o acontecimientos sociales relacionados con la vida de sus amigos, él no iba. Dicho de otra manera, que aquellos amigos de juventud realmente habían desaparecido, apenas tenía contacto telefónico con alguien. Y la relación que él tenía con estos diferentes grupos planteaba un montón de incógnitas, porque en ocasiones daba versiones diferentes. Por ejemplo, él aseguraba que había tenido una novia que era de Córdoba y que vivía en Madrid, cosa que la policía investigó y que no era cierto. La policía lo que encuentra es que es una persona que quiere dar una imagen que no es cierta. Y cuando no quiere dar esa imagen, simplemente no tiene ningún tipo de trato, por ejemplo, con sus amigos o, por ejemplo, con la empresa con la que apenas habla, salvo decir, por circunstancias que en ocasiones son inevitables cuando estás conviviendo durante muchas horas con compañeros de trabajo, que tenía una novia que no era real, es decir, que tenía una novia inexistente. Verdaderamente eso no lleva a ningún lado. A través de la familia o de sus compañeros de trabajo, de los amigos, no se descubre que tuviera ningún tipo de enemistad. Entonces hay una segunda hipótesis y es, bueno, quizás este hombre no tuviera ninguna responsabilidad para vender el producto de su empresa en Italia, pero sí él iba a Italia porque tenía negocios ocultos, tenía formas de conseguir dinero que estaban al margen de lo que era su trabajo convencional, porque en definitiva, tú sabes, Ricard, que hay ocasiones en las que la gente puede guardar secretos muy grandes. Entonces la policía se dedica a investigar la conexión con Italia. Como te he comentado, hay una maleta con una etiqueta y hacen todo lo posible para descubrir cuándo fue Miralles a Italia y si es posible que haya tenido contactos allí. Incluso visionan las cámaras de seguridad del aeropuerto de Fiumicino, pero no encuentran nada. Hay una tarjeta de embarque y esa tarjeta de embarque se corresponde con una persona que no tiene nada que ver con él. Y finalmente descubren que esa tarjeta de embarque hacía muchos años que ya no se utilizaba. Luego, en realidad, la maleta también era fake. La maleta también era un señuelo que no llevaba a ningún lado. De tal modo que si Mario Miralles había sido asesinado de esa manera,
quién había tenido la motivación y el objetivo de matarlo y por qué. Porque si él realmente no iba a Italia y no tenía un trabajo que supusiera que él podía tener mucho dinero en casa, ¿por qué tomarse las molestias en matarlo? Obviamente siempre hay gente que puede matar por poco dinero. Quizá alguien escuchó que él tenía mucho dinero de una manera errónea. Esto puede ocurrir. Pero lo cierto es que él no tenía dinero. Cuando la policía descubre el cadáver de Mario Miralles, él no tiene ninguna caja fuerte y en su banco no hay dinero, no queda nada de dinero. Entonces finalmente la policía descubre que desde que él se va de Doubletex en junio hasta finalmente su muerte, él no ha ido a ningún sitio. Y de hecho, el mes de julio y el mes de agosto lo pasa en su casa. Apenas sale para cortarse el pelo, eso sí, o para ir al Ultramarinos a comprar algo. Pero él no sale de su casa. Y lo que hace es comprar los alimentos y dejar pasar los días. Hasta que finalmente, pues, deciden que las cosas se van a acabar de un modo u otro. ¿Por medio de quién? ¿Quién es el que va a llevar a cabo la determinación de que las cosas se tienen que acabar? Y es aquí donde interviene el punto fundamental de todo esto, donde se produce el twist, la sorpresa. Y, si me lo permite, lo voy a resumir de un modo determinado. Una vez que las vías de investigación tradicional acerca del homicidio desaparecen, empiezan a considerar las cosas raras que aparecen en la escena del crimen. Por ejemplo, ¿qué pinta ahí una cuerda de una comba? Porque si tú eres un tipo que vas a matar, lo normal es que te traigas unas bridas o algo que te permita lo que es una atadura más convencional y segura. Pero una comba, esto es algo sorprendente. La cama estaba bien hecha, no había señales de forcejeo. Y los objetos que están revueltos parecían estar revueltos con cuidado. Eso sí, había una llave en el hall de entrada de la casa, pero el paño no estaba cerrado con llave, de tal manera que podía entenderse que la persona tenía una llave a priori porque la puerta no estaba forzada y luego había dejado la llave de manera despreocupada. Estos eran cosas muy sorprendentes para la policía y el asunto sale adelante de una manera muy importante cuando se produce una consulta con la unidad de análisis del comportamiento, que es la unidad de inteligencia policial que trabaja con perfiles criminológicos, y concluye que la hipótesis del homicidio no es creíble y que la hipótesis fundamental es el suicidio. Mario Miralles se ha matado, pero se ha matado con una cinta americana en la boca, llevando también en la cabeza una bolsa sujeta por cinta americana, asfixiándole con las manos atadas detrás. ¿Pero qué tipo de suicidio es ese? ¿Por qué no haces algo más fácil como tirarte de un quinto piso? ¿Por qué morir de esa manera? Y esa es la gran incógnita que nos deja el segundo gran punto de la historia de hoy. Ahí es donde entraría la autopsia criminológica y la relevancia que adquiere, en este caso, este recurso tan importante. Exacto. Porque ahora la pregunta es, si el origen de la muerte no es homicida y el origen de la muerte es suicida, ¿cuáles son los fundamentos para determinar precisamente el suicidio? Porque no deja de ser una hipótesis. Por ahora la evidencia es de homicidio, pero fundamentalmente la autopsia criminológica lo que hace es fijarse en dos elementos fundamentales. En primer lugar, el pasado de la víctima, comprenderla, entenderla. Ya se había hecho un trabajo muy importante. Ya habíamos visto que Mario Miralles vivía fingiendo. Vivía para dar una imagen externa de triunfador, allá donde más le importaba, que era, desde luego, en el ámbito de su familia. Auténticos referentes, aunque muy desconectado, auténticos referentes para él, porque ¿quiénes son las personas que más pueden apreciar tu éxito? Obviamente tus hermanos, tus sobrinos, tus padres. Es ahí donde él tenía un mayor interés en proyectar una imagen de triunfador. Porque la maleta era mentira, sus novias eran mentira, sus coches de lujo eran mentiras, sus viajes a Italia eran mentiras. Él tenía una historia alternativa que ofrecer al mundo. Esto es una conclusión muy importante. Y luego la segunda cosa es que la autopsia criminológica o psicológica utiliza las llamadas inconsistencias en la escena del crimen. Una inconsistencia es algo que está y no debería estar, o no está y debería estar. Ya te he comentado algunas, Ricard. Una comba a la hora de someter
a una persona. Si tú eres un tío que te dedicas a eso, tú no utilizas una comba, tú utilizas unas bridas. Es muy fácil conseguirlas, ¿verdad? Bridas de plástico. Por otra parte, si te obligan a yacer para asfixiarte, tienes que pelear con lo que te queda de vida, con lo que te queda de energía. La cama tiene que estar hecha un desastre y sin embargo la cama estaba muy bien hecha. Yo no me imagino a los asesinos o al asesino haciendo luego la cama. También el hecho de que estuviera la cinta de embalar que se utilizó para asfixiar a Mario y las tijeras debajo de la cama. Bueno, uno puede pensar que a lo mejor con el forcejeo le has dado un golpe y lo has metido ahí, pero tampoco me lo imagino debajo de la cama. Estaban colocados de una manera ordenada, al alcance fácilmente de Mario, o al menos al pequeño empujón que tú le puedes dar a un objeto si te quieres deshacer de él. De tal manera que es con la definición, con la nueva hipótesis de la escena del crimen como de suicidio, cuando se empieza a ver el final, porque uno de los policías, haciendo examen de todo lo que se encuentra en el piso y observando, que también hay que alabar esta excelente investigación, ¿verdad?, de la Policía Nacional, y es precisamente observando el listado de películas a las que tuvo acceso y supuestamente vio Mario Miralles, que este policía tiene un gran acierto, porque de pronto ve que uno de los títulos es La vida de David Gale, y recuerda que en esta película un activista de los derechos de los presos frente a lo que considera una condena cruel como es la pena de muerte, lleva a cabo un asesinato, aparentemente lo graba y en realidad fue un suicidio. De esta manera se desacreditaba la infalibilidad de las supuestas penas de muerte. Este detalle es fundamental, porque en la película de David Gale, una persona también se tapa la cabeza y muere por asfixia en una bolsa, atándose también las manos detrás, exactamente de la misma manera en que muere Mario Miralles. Luego, toda la conclusión es que Mario Miralles se basó en la película citada para escenificar su propia muerte. No está aquí para salvarme. Está aquí para salvar el recuerdo que tendrá mi hijo de su padre. Solo quiero eso. Va a dejar que le maten. Nos pasamos la vida intentando evitar la muerte, comiendo, inventando, amando, rezando, luchando, matando. Pero, en realidad, ¿qué sabemos de la muerte? Solo que nadie resucita. Siempre llega un punto en la vida, un momento, en el que tu mente sobrevive a sus deseos, a sus obsesiones. Cuando tus vicios sobreviven a tus sueños. Y cuando tus pérdidas... Puede que la muerte sea un regalo. Tengo dudas. Lo único que puedo decirles es que mañana, a esta misma hora, estaré muerto. Sé cuándo, aunque no sé decir por qué. Tiene 24 horas. Vicente, ¿hay algún caso similar o que se parezca en algo al de Mario Miralles? Pues sí, también en la Comunidad Valenciana tenemos el caso de María Dolores Yeste, una chica de 22 años, estudiante de la Universidad de Alicante, que el 25 de diciembre de 2007, es decir, el día de Navidad, vestida con una bata y con zapatillas, en definitiva, no vestida para salir de casa, le dice a su madre en el pueblo de Agost que va a hacer un recado y vuelve enseguida, pero no vuelve y pasan varios días hasta que una persona que estaba haciendo parapente encuentra acurrucado en estado fetal el cuerpo desnudo de una joven en lo alto de la montaña de Agost, que es una montaña muy alta, tiene más de 1 kilómetro de alto, creo, o cerca de 1 kilómetro. Y a partir de ahí, pues claro, se abre una incógnita muy grande y es ¿qué diablos hace María Dolores Yeste, que desapareció el día de Navidad en lo alto de la montaña de Agost, completamente desnuda? La policía encontró su coche cerrado en la falda de la montaña, pero las llaves, su documentación y otros objetos personales fuera. Y la ropa. Ella se había desnudado por completo y había subido por la montaña porque la autopsia determinó las lesiones y
toda la ordalía que supone subir una montaña en invierno, ¿no? Recuerdo perfectamente, es que además ese caso, por mi experiencia también, como reportero precisamente en un programa, estaba entonces en España Directo, apenas llevaba 2-3 meses como reportero aquí en Comunidad Valenciana y nos sobresaltó el caso de la chica desaparecida de Agós. Recuerdo llegar aquel diciembre, hacía mucho frío en Agós, que es un pueblo del interior de Alicante, llegar allá con unos padres absolutamente desesperados. Sonó de repente el teléfono, la madre esperaba, los padres esperaban impacientes cualquier novedad, indicio, cualquier revelación de la policía. Era una madre que estaba totalmente en shock, también el padre. No se me olvidará nunca esa imagen. Hicimos un directo desde el pueblo, pues sobre todo informando de una desaparición tan inquietante, tan misteriosa, y que a mí personalmente, y estuve 4 años como reportero en aquel programa donde, pues tuvimos pues veíamos, escuchamos y contamos muchísimas historias, pero fue una historia que no olvidé nunca, porque aparte seguí la evolución y cada revelación era más desconcertante y nunca lo hubiera vinculado con el caso de Mario Miralles, y me parece francamente interesante que... Mira, la vinculación viene por la herramienta de investigación. Obviamente, la Guardia Civil se plantea qué diablos hace una chica que no parecía que tuviera ningún problema de ningún tipo en lo alto de una montaña el día de Navidad, ¿no? Entonces, como es lógico, se investiga todo, el entorno, se hace un auténtico estudio de la víctima, es la pauta fundamental de la autopsia psicológica. Siempre que elaboras un perfil criminológico, la víctima es importante, pero en la autopsia es muy importante determinar todo acerca de sus amistades, su trabajo, los lugares por los que iba, su estado mental, su estado físico. Hay que investigar cualquier aspecto de la vida de la persona. Y finalmente, para no hacerlo muy largo, se concluye que a pesar de que sus padres dijeron que nunca había tenido realmente problemas mentales y su novio también dijo que su novia era una chica del todo normal, sí que había mostrado ciertos signos de nerviosismo y algún tipo de comentario, vamos a llamarle misterioso, esotérico, o si tú quieres, vinculado con este mundo de las profecías que tienen una base religiosa. Algunos comentarios que no eran propios de ella. Y finalmente, pues la investigación de la Guardia Civil dio con la clave cuando encontró en la Biblia que utilizaba la chica, en su mesita de noche, subrayada la frase "la salvación está en la montaña". Y a partir de ahí me interesó el caso mucho y estuve investigándolo y llegué a algunas conclusiones muy interesantes. Y es que esta chica efectivamente había tenido un delirio religioso, pero fue un brote, porque no había mostrado... En su desarrollo como mujer no había mostrado antecedentes. Probablemente tuvo síntomas previos, que esos comentarios de tipo esotérico que yo te he dicho, basados en profecías, y sí que su novio dijo, había dicho alguna cosa rara, pero en realidad lo que hace este caso difícil es que vino el brote psicótico de una manera violenta, fuerte, muy intensa. Y piensa que para que una persona suba 1000 metros en una montaña desnuda, descalza, eso es una auténtica ordalía. Tienes que tener algo muy, muy, muy importante que te motive a llevar eso. Y yo lo veo claro, el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús. A pesar de que la conclusión oficial del informe fue que se suicidó, esto no es un suicidio. Ella no quería suicidarse. Ella quería salvarse para siempre. Ella quería volver a nacer. Para ella... era un auténtico nacimiento, subir a la montaña, purificarse. Y eso es lo que explica que un sufrimiento tan prolongado. ¿Cuánto tiempo se tarda en subir en invierno 1000 metros si vas descalzo? Yo no lo sé, pero ¿qué pueden ser? ¿4, 5, 6, 7 horas? Imagínate el enorme sacrificio, el enorme dolor que tuvo que soportar. Entonces ella subió a la montaña de Agost para volver a nacer, no para morir, aunque para ello tuviera que morir, ¿no? Y este caso tan extraordinario se comprende de nuevo por el profundo conocimiento que tú puedes tener de quién era ella, ¿no? El hecho de que fuera una buena estudiante, que tuviera novio, que tuviera una buena relación, suponía un grave problema porque de pronto te decías, bueno, ¿y por qué hace eso? Pero es que en cuestión de días había tenido un brote, había tenido un delirio.
y tan solo lo punteó, tan solo lo indicó en algunas frases, porque lo guardaba para ella, porque para ella era un descubrimiento que le había cambiado su vida. Sí que recuerdo que se investigó mucho en su momento que pudiese estar detrás la acción de una secta. Sí, pero se descartó porque no había ningún contacto. Realmente es que era una chica del todo normal, haciendo una vida normal, ¿no? La salvación está en la montaña. Esa es la frase subrayada de la Biblia que permitió comprender completamente esto, ¿no? Y es importante porque, como en el caso de Mario Miralles, para entender su muerte tienes que entender su vida. Y tratando de entender la vida de Mario, es decir, lo más desconcertante es, de alguna forma, esa vinculación con el personaje que ha inventado el propio Mario, ¿no? Que de alguna forma él es una víctima también de sí mismo, ¿no? Sí. Está secuestrado por esa imagen que quiere proyectar. Efectivamente, yo creo que se resume el caso de Mario Miralles de la siguiente manera. Él murió como vivió. Él vivió una gran mentira. Yo creo que él buscó proteger esa mentira a través de la escenificación de un homicidio. Si él verdaderamente era un triunfador, él no podía irse de este mundo a través de una acción tan vulgar como puede ser un suicidio. Eso hubiera sido un desmentido de todo lo que había estado pergeñando, inventando y aparentando durante muchos años. Entonces, una vez que quedó claro que ella no podía resistir por más tiempo toda esta mentira, probablemente porque ya no esperaba encontrar ningún trabajo, una vez que se dio cuenta que él no estaba capacitado para manejar los nuevos telares, entonces yo creo que él se dio cuenta que ya no tenía sentido prolongar esto mucho más, porque esto le tenía que costar a él un gran esfuerzo y obligarle a cada vez estar más solo. ¿Por qué? No es que él no tuviera habilidades de relación, no, él tenía habilidades de relación, él tenía un grupo de adolescentes. Si tú eres un tipo muy tímido sin relacionarte, a ti te hacen bullying y tú no tienes un buen grupo de amigos. Él lo tenía, él tuvo una novia durante 5 años, no. Simplemente él generó una fantasía que por algún motivo para él lo era todo. Para él lo era todo. La fantasía del hombre triunfador. No me preguntes por qué no conocemos realmente la vida de Mario Miralles con esa finura, con ese detalle, ¿no? Pero en algún momento en su desarrollo de joven y de joven adulto, él por encima de todo deseó ser un triunfador. Y a partir de ahí él se daba cuenta que si quería vivir esa mentira él tenía que separarse, porque en definitiva él no ganaba dinero para mostrar los signos del triunfo. Por eso apenas veía a su familia, a pesar de que tenía 4 hermanos, padres, sobrinos. Muchas veces no iba a los días de Navidad porque decía que estaba de viaje en Italia. ¿Y sabes lo que hacía el día de Navidad? Comer en su casa solo. Pero no es porque él no sabía hacerlo, es porque si él creaba esa mentira, él tenía que defenderla. ¿Cómo la defendía? Aislándose. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo creo es que él va entrando en una depresión. Una depresión que no es la depresión que tú puedas pensar de que no te puedes levantar de la cama, no, pero va generándose una depresión. ¿Por qué? Porque tu mundo cada vez se hace más estrecho. Entonces yo creo que el gran salto hacia adelante, que es su muerte, se lo da cuando le dicen, mira, ahora este trabajo ya no lo puedes hacer, no le despiden, ¿eh? Y entonces te dice, puf, esto para mí ya es mucho trabajo. Y yo creo que llega un punto donde ella no tiene ganas de vivir. Pero eso sí, si has estado muchos años dando una imagen, despídete a lo grande, ¿verdad? Y eso es lo que explica la muerte de Mario Miralles. Vivió una mentira y para morir generó una nueva mentira. ¿Y si no hubiera visto la película, La vida de David Gale? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No sé qué decirte. Probablemente yo creo que él tomó la decisión cuando encontró la fórmula para conseguir esa escenificación. Quizá hubiera a lo mejor desaparecido, hubiera inventado una nota de rescate y hubiera muerto en cualquier otro sitio. Algo que de alguna manera indicara que era una persona valiosa, que tenía dinero y que valía la pena matarlo para conseguir lo que él tenía. Quizá hubiera pensado en otras posibilidades. Tu última respuesta me suscita también otra pregunta, ¿no? ¿Podría haber más Mario Miralles
que desconocemos, esas desapariciones a las que a lo mejor hacías referencia, que nunca hemos logrado explicar y que resolvería a lo mejor muchos casos? Sí, hay gente que desaparece porque la vida que lleva ya no la tolera más y no tiene fuerza ni energías para romper con todo de una manera manifiesta y simplemente se marcha. Se marcha porque quiere volver a empezar y hay casos así, gente que ha desaparecido en Inglaterra y a los 20 años ha aparecido en una isla por Nueva Zelanda. Hay historias de estas, hay múltiples. Llega un momento que te vas. Te vas porque tu angustia frente a lo que tienes ya no la puedes tolerar. Y el esfuerzo que te supone explicar, justificar, plantear razones es tan grande que sencillamente dices, cojo el próximo avión y a partir de ahí todo lo demás lo dejo detrás. Una buena pregunta es, ¿necesitaba Mario Miralles morir? ¿Por qué simplemente no desaparecer en otro lugar? Porque él estaba deprimido, yo creo que él no quería vivir. A diferencia de lo que tú me estás preguntando, esa gente quiere vivir. Cuando la gente desaparece, lo que no quiere es seguir viviendo pues, en Palermo o en San Francisco con su mujer o con sus hermanos o en el negocio en que estuviera, pero quieren volver a vivir. Por eso algunos incluso toman nombres falsos de personas fallecidas. Hay un montón de casuística muy interesante sobre esto. Pero es que él no quiere vivir. Y esto también es lógico porque cuando tú vives de esa manera, el ser humano necesita contacto, necesita calor. Entonces llega un momento que realmente te tienes que plantear para qué te levantas de la cama, ¿no? Porque no están esas motivaciones que nos impulsa a todos nosotros a levantarnos, aunque nos duela el lumbago o tengamos el estómago hecho polvo con resaca. Hay que levantarse porque tienes un trabajo que es responsabilidad tuya, porque tienes unos hijos, porque tienes una mujer, porque tienes familia que espera que tú hagas lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero Mario Miralles ya no tenía nada. Vicente, ¿tú crees que se podía haber evitado que muriera Mario Miralles? Pues mira, yo creo que es muy difícil porque su familia, que son las personas que más pueden estar, digamos, en conexión con alguien que sufra, en este caso un sufrimiento psíquico, apenas tenía relación con él y además lo consideraban un triunfador, lo consideraban un hombre que había conseguido sus propósitos. Luego para la familia no había ningún motivo de alerta. Tampoco tenía amigos. Y luego en el trabajo ya te he comentado que él tenía fama de hombre huraño y una persona de trato difícil. Sencillamente yo creo que él no tenía mecanismos más allá de lo que él hubiera podido reflexionar en un momento determinado. Quizá el azar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que para estar abierto a la fortuna del encuentro que te pueda salvar la vida tienes que ser receptivo. Estaba pensando en una mujer que pudiera haber encontrado en algún momento que le hubiera interesado y que de alguna manera hubiera suscitado él un determinado impulso vital, que era lo que les estaba menguando. Quizá ese encuentro de la fortuna lo hubiera podido salvar, pero realmente en unas circunstancias tales como dominaba en la vida de Mario Miralles, yo creo que era muy complicado. Mario Miralles, por razones desconocidas, solo desarrolló una gran ilusión en su vida, una meta fundamental, ser un triunfador, demostrar que había alcanzado un gran éxito profesional. Quizás desde joven añoró no haber nacido en un hogar donde esto lo hubiera tenido más fácil, como una familia de abogados, médicos o de empresarios con éxito. Me pregunto en qué momento de su paso por la escuela de formación profesional se dio cuenta de que su horizonte se limitaba a tener un sueldo decente en algún lugar cercano a donde vivía, en Ontinyent. Creo que eso le produjo una crisis existencial de la que nunca se pudo recuperar. Son las incógnitas de ese proyecto de vida imposible de alcanzar para él lo que hace que este caso sea tan misterioso y sobre todo desolador, pues con mucho menos, muchas personas, millones de personas han construido una vida provechosa. Miralles no era tonto, ni feo, era alto y bien parecido. Disponía de unos padres que le quisieron, de 4 hermanos que arroparon su infancia y juventud, de unos amigos con los que hizo pandilla, de una novia al menos con la que salió varios años. Su trabajo tampoco era malo, ganaba un sueldo decente y vivía en un piso confortable. Pero en el proceso de convertirse en un hombre adulto, algo se torció. Una nube negra se posó en su mente, estrechando su espíritu, sin dejarle ningún horizonte vital. Creo que el momento más trascendente que explica el inicio de su caída personal
fue cuando comprendió que solo le esperaba una vida normal y tomó una terrible decisión. Fingiría que era un hombre de éxito, aun a costa de su propia vida. Porque si él, en su realidad paralela, era un alto ejecutivo de Dobeltex, entonces tendría que aislarse de todos, de sus amigos de la infancia, de su familia, pero también de las mujeres, porque el dinero se ve, y uno no puede pagarse muchos lujos si se cobra un sueldo medio. Por eso sus cuentos sobre sus mujeres a amigos y compañeros de trabajo, sus coches de gama alta en las contadas ocasiones en las que se reunía con la familia, a la que muchas veces no visitaba en días señalados de la Navidad con el pretexto de que estaba de viaje de negocios en Italia, mientras que estaba solo en su piso. Así pues, mantener su fantasía la aisló del mundo, y eso supuso que apareciera una depresión no incapacitante, pero que le corroía el alma poco a poco. Porque, ¿qué puede motivar a un hombre joven y sano a vivir si su día a día no contiene ninguna promesa de realización personal, si no se vive para los seres queridos? Por eso sus compañeros de trabajo, los únicos seres humanos con los que tenía un trato frecuente, decían de él que era desagradable y hostil con sus subordinados. No, Mario Miralles no quería vivir más, porque esa mentira que era su existencia le estaba minando y cada día era más difícil encontrar una razón para levantarse cada mañana. Además, ya no podía pensar con claridad si es que alguna vez lo hizo. Me lo imagino el último mes de su vida, totalmente solo, como siempre, sin apenas dinero en el banco, acariciando la idea de irse a lo grande, y paradójicamente creo que ese pensamiento le consoló y le animó durante esos últimos días. Sí, creo que su conciencia, cada vez más menguada y separada de la realidad, le hizo ver que podía al fin conseguir algo si lograba engañar a la policía y crear un misterio irresoluble que sellara para la eternidad su personaje de hombre triunfador. Solo que, para su desgracia, ese último acto también se reveló fallido y ante los demás quedó como testimonio de lo que fue esa existencia, una vida truncada por una fantasía enfermiza. Mario Miralles murió como vivió. La escena del crimen era tan real como sus negocios en Italia, donde él se imaginaría muchas veces cenando en la Vía Veneto, bebiendo un buen vaso de vino para celebrar el éxito del negocio que acabaría de cerrar. Quiero pensar que, cuando la eternidad de los 3 minutos de asfixia antes de perder el conocimiento le provocaba el terror de la muerte inminente, su mente voló hacia lugares mágicos de Roma como la Plaza Navona o el barrio del Trastevere, donde él se vio paseando, llevando ropa cara, con semblante de triunfador, tras asegurar el trato que le dejaría pingües beneficios, camino en la primavera romana hacia el hotel de sus sueños. Como hemos comentado, el hallazgo de la película La vida de David Gale fue fundamental para esclarecer las circunstancias de la muerte de Mario, que siguió cada uno de los pasos que vio para tratar de disfrazar su suicidio, para ocultar todas sus mentiras, su vida de engaño. Vicente, durante este episodio nos ha quedado meridianamente claro por qué esta película es importante en este caso. ¿Qué más nos puedes contar sobre ella? ¿La conocías antes del caso? Sí, la había visto y además me había gustado mucho. Pasa una cosa muy curiosa con esta película. Es una película de Alan Parker. No sé si te acuerdas que Alan Parker hizo la muy célebre película de la persona que resulta encarcelada en Turquía por Al hijo de drogas, El expreso de medianoche, que era también una película muy impactante. Toda mi infancia. Alan Parker tiene entre los críticos la idea de ser una especie de director que abusa del tremendismo. Y es muy interesante porque esta película no es una excepción. ¿En qué sentido? Bueno, fue una película que curiosamente fue machacada por la crítica. La crítica la puso fatal, pero cuando digo la crítica me refiero a la crítica de todo el mundo. Sin embargo, paradójicamente, es una película muy bien valorada por los espectadores. Me he tomado la molestia de buscar el rating que tiene en algunas de las páginas web más importantes del cine en España, y por ejemplo en Film Affinity, tú sabes que es muy crítica con las películas, tiene 7,6, y luego en Prime Amazon tiene también, me parece que son 7,5. Es una película del año 2003, interpretada por Kevin Spacey, Kate Winslet, la heroína de Titanic, y Laura Lindsay.
Y es una película efectivamente que busca el impacto emocional, pero tiene un guión muy ingenioso. El final es completamente sorpresa, porque es igual que el final de Mario Miralles. Te pasas toda la película pensando que Kevin Spacey va a ser ejecutado porque ha matado a una compañera de trabajo, cuando en realidad la compañera de trabajo se suicida, y no digo más para que el oyente del podcast tenga curiosidad y vea la película. Y claramente se nota que es la fuente de la inspiración de la muerte de Mario Miralles. Pero repito, es una película que a la gente que la ve le encanta, pero que la crítica ha machacado totalmente. A mí me gustó, y yo invito a todas las personas interesadas en este caso y la criminología en general a que la vean, porque es la película matriz de este caso fascinante, un caso muy interesante que con toda probabilidad se pueda enseñar a los futuros inspectores como un ejemplo de cómo una escena del crimen puede estar amañada, y lo que claramente parecía en un principio un asesinato ejecutado por profesionales no fue sino un intento del propio autor del crimen, que en este caso es un suicidio, de dejar un legado que mantuviera su fantasía frente a los demás. ¿Hasta dónde nos puede llevar un engaño? ¿Hasta dónde nos pueden llevar las apariencias, lo que piensen de nosotros? A Mario Miralles le llevaron a la muerte. Murió como vivió. En una película, su película. Gracias a la autopsia criminológica logramos conocer todas las circunstancias de su vida y muerte inventadas. Durante el episodio de hoy hemos tratado de profundizar en este complejo caso, pero quedan preguntas. No podemos entenderlo todo. Tampoco aspiramos a hacerlo, pero sí a exponer los argumentos y las reflexiones que es nuestro deseo pueden ayudar al oyente a pensar más y mejor. Os esperamos en el próximo episodio del Perfilador con Vicente Garrido. El Perfilador, una producción original de Podium Podcast con Vicente Garrido y Ricard Chicot. Productor ejecutivo Jesús Blanquiño. Diseño sonoro Nico Solís. Coordinación Xavier Martínez. Edición y producción Chevi Dorado.